Buen día compañeros, mi nombre es Miguel Ángel Reyes Hernández y junto a Said Yael Vázquez Rodríguez, el día de hoy hablaremos sobre las bases de datos. Primero, ¿qué son las bases de datos? Son una serie de datos organizados, estructurados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. Hoy en día, las bases de datos también sirven para desarrollar análisis, además de que poseen motores específicos para sacar informes de datos complejos. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos. Estas se dividen en columnas y filas. Las columnas, que son verticales, guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla. Y las filas, las horizontales, conforman un registro. Entre las principales características de los sistemas de bases de datos podemos mencionar independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, y acceso a través de lenguajes de programación estándar. Recurrimos a los sistemas de gestión de base de datos, que son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que lo utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Las bases de datos están diseñadas para contener colecciones mucho más grandes de información organizada que una hoja de cálculo como las de Excel, además de que permiten a múltiples usuarios al mismo tiempo acceder y consultar los datos de forma rápida y segura, utilizando una lógica y un lenguaje altamente complejos. Vamos a hablar de los tipos de bases de datos. Es necesario que los conozcamos para poder identificar cuál necesitamos, ya que existe una amplia variedad de estos. Están las bases de datos locales. Son las bases más utilizadas y están presentes en miles de empresas que están buscando un sistema por el cual introducir un nivel máximo de seguridad. Su principal rasgo es que utilizan un solo dispositivo físico para que se lleve a cabo su almacenamiento. Las bases de datos que no residen en este sistema se conocen como bases de datos remotos. También están las bases de datos especializados. Permiten buscar información más específica y de calidad sobre algún tema académico, garantizando la veracidad de las fuentes para lograr un óptimo resultado al momento de realizar un trabajo o investigación. Bases de datos universales. Permiten llevar un registro completo de cualquier cosa de los clientes de una empresa, sus ventas, productos, etc. Otros tipos son las estáticas, diseñadas especialmente para la lectura de sus datos. Su implementación en la mayoría de los casos es para almacenar y registrar datos históricos y desarrollar estudios que permitan entender su comportamiento a través del tiempo. Tenemos también las dinámicas, donde los datos de estas bases son modificables al pasar el tiempo, permitiendo funciones constantes de actualización, edición y eliminación de los datos. Un ejemplo para entender cómo usamos estas bases de datos en nuestra vida pueden ser los inventarios de las tiendas. Tenemos también las bases de datos bibliográficas. Son un registro que nos ayudan a clasificar diversos campos de datos. Este modelo puede incluir los siguientes campos: autor, fecha de publicación, editorial, título, etc. Bases de datos de texto completo. Nos permiten buscar términos específicos, palabras claves y todas las opciones de datos bibliográficos, con la gran diferencia que en esta podemos consultar el texto íntegro que está archivado. Los directorios comúnmente son utilizadas con fines empresariales. Contienen elementos básicos que nos permiten ordenar y organizar información, como nombres y direcciones, contactos telefónicos y direcciones de correo electrónico, datos de facturación, códigos postales, entre otros. MySQL Server, aunque se caracteriza por su rapidez, no es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. Es comúnmente usado para desarrollos web. Oracle administra muy bien grandes cantidades de datos y suele ser utilizado en intranets y sistemas de gran calibre. Es perfecta para organizaciones en crecimiento, ya que es abierta, fácil de integrar, simple de administrar y altamente escalable. Access permite crear ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser fácilmente gestionadas por una interfaz gráfica simple.
Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Microsoft SQL Server. Es una base de datos más potente que Access. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de informaciones. FileMaker Pro. Es el programa de bases de datos que tiene la potencia y flexibilidad para manejar todas tus funciones de cada día en casa y en la oficina sin tener que aprender instrucciones de programación complejas. Su estabilidad es buena ya que es muy sencilla. Así, nos damos cuenta de que las bases de datos se encuentran en todos lados, desde nuestros celulares en la lista de contactos hasta en el funcionamiento de cajeros electrónicos o su importancia en sectores gubernamentales como en Hacienda. Es por ello por lo que sigue en auge esta tecnología y es necesario saber qué es y cómo usarla para sacarle el máximo provecho.